Shot Paranormal. Comunidad, sean todos bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia muy lamentable y triste que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que su esposa fue fiel testigo de la última aparición de su hija, que aún pudo llegar a casa, pero que lamentablemente ella ya había... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Shot Paranormal y esta es la historia. Esta historia que te voy a relatar aquí es algo que realmente nos dejó impresionados y muy impactados. No sé cómo llamarle en realidad, si una historia triste, una historia de susto, una historia de miedo, de pánico, de terror, no lo sé. Pero para mi esposa y para mí, nosotros no sabemos en realidad si fue el mejor regalo que pudimos haber tenido o fue algo de índole paranormal que vivimos y que realmente nos dejó una gran herida, una huella en el corazón y en los pensamientos. Y te voy a contar por qué. Soy el señor Roberto y esta es mi historia. Todo esto inició en el año 2010, cuando mi hija de 20 años acudía a la escuela, al Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Datos y ubicación exacta las voy a emitir por cuestiones de seguridad y respeto a la institución. Honestamente, no quiero problemas ya de nada ni con nadie. Lo que pasó ya lo vivimos, ya se peleó, sucedió todo lo que tenía que haber pasado. Ya mi esposa y yo ya no queremos más problemas de nada. Y como te decía, nosotros vivíamos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. No le quedaba muy lejos de distancia a la escuela, ya que esta escuela estaba en la alcaldía Gustavo Madero. Y mi hija cursaba el 5º semestre de esa escuela superior. Ella, su única esperanza, sus sueños eran seguir estudiando y terminar su carrera que ella había escogido y había elegido para poder ser una profesionista y que no le faltara nada y pudiera obtener un buen trabajo. Te cuento que mi hija era feliz y todo iba a la perfección hasta que un mal día, desde la mañana, le dijo a su madre que no tenía ganas de ir a la escuela. Su madre, muy seria, le dijo que tenía que acudir, que no podía faltar a clases. Mi hija todavía se tomó su tiempo y dijo que no quería, que no tenía ganas ni de salir de la casa, que no tenía ganas de ir a la escuela, que se sentía rara, que se sentía diferente. Su madre le preguntó que si se sentía mal o se sentía enferma. Mi hija dijo que no, que de salud no se sentía enferma, pero que de ánimo se sentía insegura, que se sentía un poco rara, un poco mal. Por tal motivo no quería ir a la escuela. Su madre me habló por teléfono y yo le dije a mi esposa, pues si no quiere ir, no la obligues, déjala, que descanse. Y ya mañana será otro día, que se informe de las clases, que se informe de las tareas y que se ponga al corriente. No hay ningún problema. Pero mi esposa, ya más seria, le dijo a mi hija lo que yo había dicho. Y mi hija, pues como vio la actitud de mi esposa, dijo que entonces sí se iba a ir, aunque llegara un poco tarde, pero acudiría a la escuela. Se bañó, se arregló sus útiles, sus cosas y se fue a la escuela.
Recuerdo que en ese tiempo mi hija tenía un proyecto muy importante que tenía que presentar para calificación semestral, ya que estaba en el mes de julio de ese año. Entonces mi hija salió de la casa y se fue a la escuela. Pero cuando se despidió de su madre, mi esposa me comenta que la sintió un poco fría, ausente, un poco distraída, no lo sé. Pero que mi esposa de inmediato sintió algo raro en nuestra hija. Y que ella todavía le dijo: mija, si quieres no vayas a la escuela. Discúlpame de lo que dije y si quieres no vayas. Quédate aquí en la casa y nos ponemos a hacer el quehacer aquí en la casa. Arreglamos un poco y nos ponemos a ver una película. Mi hija le respondió que no, que ya había decidido siempre sí ir a clases. Que porque no podía dejar pasar un día. Y por el proyecto importante que tenía que presentar, el cual ya lo había terminado días antes. Mi esposa, un poco angustiada, pensativa, dejó que mi hija se fuera a la escuela. Cabe mencionar que mi hija le alcanzó a decir todavía que llegaría temprano, que porque nada más tendría cierta cantidad de clases y que más tardara a las 5 o 6 de la tarde ya estaría aquí en casa. Y si algo se posponía, pues iba a llegar hasta entre las 7 y 8 de la noche de la escuela. Mi esposa solamente lo que hizo fue darle la bendición y decirle que sí, que la estaríamos esperando ansiosos. Yo recuerdo que ese día igual demoré un poco en el trabajo y lo que pasó fue de que siendo las 7 de la noche, mi esposa comenta que ella estaba preparando la cena para cuando mi hija llegara de la escuela y para mí. Pero lo que ella notó fue de que escuchó que se abrió la puerta de la entrada de la casa. Y ella vio que mi hija entró y solamente le dijo ya llegué, ma. Mi esposa le respondió que estaba bien, que gracias a Dios ya había llegado, que cómo le había ido. Mi hija le respondió: en pocos momentos vas a tener noticias de mí, te van a hablar de la escuela. Mi esposa, un poco pensativa, le preguntó que por qué, que qué había hecho de malo. Y fue todo lo que mi hija le dijo, que le iban a hablar de la escuela y que le iban a dar noticias de ella. Pero mi esposa vio cómo mi hija entró. Lo que mi esposa vio de raro fue de que mi hija no le fue a dar beso, ni mucho menos volvió a verla, ni nada. Mi esposa sí la vio cuando entró a la casa y entró a la sala y todo. Te lo podría confirmar, porque dentro de la casa tenemos cámaras de seguridad, en el patio, en la parte de afuera. Y todos los movimientos de mi esposa quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad. Al principio nosotros también pudimos ver lo que había pasado, que mi hija llegó a casa y como si nada. Mi esposa, un poco confundida, le dijo que qué tenía, que qué le pasaba, que por qué le había dicho eso. Y mi hija pues se metió a su recámara, simple y sencillamente. Mi esposa vio como mi hija se metió a su recámara y no salió de ahí. Y mi esposa simple y sencillamente pensó que a lo mejor había tenido un mal día mi hija y eso era todo. Le iba a dar tiempo para que pensara las cosas en lo que ella acababa de hacer la cena. Y cuando mi esposa acabó, no habían pasado ni 45 minutos cuando le marcaron por teléfono. Y sí, ciertamente, era de la escuela, en donde le informaban que mi hija había tenido un accidente. Mi esposa se molestó y a la vez irónicamente les respondió que no le estuvieran cotorreando, que no estuvieran jugando con ella, que porque eso no era cierto, que porque mi hija ya había llegado de la escuela y estaba en su recámara. Para esto, del otro lado del teléfono era una voz femenina que decía que ella era personal docente de la institución, de la escuela donde iba mi hija, y que ella no estaba mintiendo, que solicitaban su presencia tanto de mi esposa y de mí en la escuela porque había pasado algo un poco grave, que mi hija había sufrido un accidente. Mi esposa nuevamente se molestó y le pidió su nombre y sus datos de esta persona que ya hacía del otro lado de la llamada. Esta persona le dio sus datos y le dijo que en cuanto llegara a la escuela, que preguntara por ella y rápidamente la canalizarían con ella. Mi esposa, muy confundida, no sabía qué pensar. Ella realmente se quedó en shock,
por lo que esta persona que le hizo la llamada le había dicho y por lo que mi esposa había sido testigo de lo que acababa de pasar hacía unos momentos. La llegada de mi hija, su extraña actitud, la rarez con la que llegó, su frialdad. Realmente mi esposa no entendía. No sabía si estar triste, si estar molesta, enojada. Mi esposa simple y sencillamente estaba confundida. Y antes de ir a ver a su hija, a la recámara, me volvió a marcar por teléfono. Y me comentó lo que le había dicho esa persona que le había hecho la llamada. Yo rápidamente le dije que fuera a ver a nuestra hija, a su recámara, y que ella confirmara que estaba durmiendo, que estaba descansando mi hija. Por lo que sin soltar el teléfono, sin colgar la llamada, mi esposa fue. Y grande fue su impresión que justamente al abrir la puerta de su recámara de mi hija, según me comenta mi esposa, sintió un frío gélido. Y eso que eran épocas de calor. Y ella sintió un aire gélido que recorrió todo su ser, todo su cuerpo. Sintió algo raro, una frialdad tétrica, de miedo. Buscando a mi hija en su recámara, en el baño, no la encontró. No vio nada. Es más, ni su mochila que ella traía colgando, ni sus libros, no había nada. En su buró, en su mesa de trabajo, no había nada. Su mochila no se encontraba, no había absolutamente nada de mi hija. Y yo le preguntaba que qué pasaba, que qué decía mi hija, que dónde estaba. Mi esposa se quedó en shock y no podía hablar. Lo único que alcanzó a decirme es, ven a la casa rápidamente, porque siento que me muero. Yo realmente me espanté y terminé mi trabajo y le dije a mi jefe inmediato lo que estaba pasando. Y mi jefe inmediato me dijo, pues ¿qué esperas? Ve a tu casa, te necesitan. Rápidamente yo tomé mis cosas, concluí mis labores y me retiré a casa. Al llegar a la casa, mi esposa estaba desmayada, pero ya había 2 vecinas con ella. Yo empecé a preguntarles qué había pasado y cabe mencionar que yo no había tardado ni 1 hora en llegar a la casa, después de la llamada que me hizo mi esposa. La reanimamos y las vecinas comentaron que ellas al pasar por la casa, la puerta de la misma estaba abierta y que sintieron algo raro y que una de ellas, como era muy amiga de mi esposa, entró a ver qué le había pasado. Y fue cuando la encontraron desmayada en la sala. Mi esposa, cuando la reanimaron con problemas y podía hablar, y solamente empezó a llorar y me dijo, la niña, ¿dónde está tu hija? Ella me dijo que no estaba en casa y que esa llamada le había preocupado demasiado, por lo que yo le pregunté que si se sentía bien para ir conmigo a la escuela y preguntar o qué haríamos. Ella, ya con más ánimos, me dijo que sí, que ella quería saber qué había pasado con su hija, que la mujer que le había llamado solamente le había dicho que había sufrido un accidente. Y ciertamente, ya en cuanto fuimos a la escuela, todo esto ya había pasado como unas 2 horas máximo. Llegamos a la escuela y ciertamente preguntamos por esa mujer y sí, era personal administrativo y docente de la escuela. Ella y en compañía de otras personas, igual directivos de la escuela, nos dijeron a mi esposa y a mí que tuviéramos calma, que no nos fuéramos a espantar, que a mi hija le había ocurrido un accidente, el cual la habían trasladado a un hospital cercano de ahí de la institución. Nosotros le preguntamos que qué le había pasado, mas sin embargo ellos no nos dijeron nada, no supieron decirnos. Llegamos a el hospital donde la habían llevado a mi hija y ahí simple y sencillamente nos preguntaron que si éramos padres de... Dijeron su nombre de mi hija y les dijimos que sí. Salió una doctora y nos dijo que teníamos que ser fuertes, que mi hija había fallecido. Y nosotros no nos explicábamos el por qué había pasado o qué había ocurrido. Mi esposa, en ese shock en el que se encontraba, empezó a llorar. Yo la abracé y le pregunté a la doctora que qué era lo que había pasado. Y ya la doctora nos dijo que mi hija había llegado a ese hospital con 2 impactos de arma de fuego, los cuales fueron los que habían provocado que mi hija perdiera la vida. Que sí había sobrevivido en el lugar de los hechos, pero
que lamentablemente esos impactos le habían perjudicado pulmones y otros órganos de su cuerpo. De hecho, uno había pegado en su cuerpo y el otro había pegado en su cabeza. Y por más de que los médicos habían luchado por salvar su vida, esto fue imposible y mi hija perdió la batalla. Nosotros preguntamos la hora del deceso y nos dieron una hora que se asemejaba con el tiempo y la hora exacta en que mi hija llegó a la casa y que había hablado con su madre. En realidad fue algo que nos impactó y nos llenó mucho de tristeza porque no podíamos entender cómo mi hija, ya después de que había fallecido, todavía pudo llegar a la casa. A lo mejor ya no en cuerpo, físicamente, pero sí llegó su alma, su espíritu, a avisarle a su madre lo que había pasado. Ese día del incidente o del accidente, yo recuerdo que yo chequé las cámaras de seguridad y sí se veía como mi hija había entrado a la casa, caminando con su mochila, sus cosas que traía en la mano. Ese mismo día, por eso no podíamos creer que había pasado eso, porque mi hija había entrado y la cámara de seguridad que teníamos en la sala igual captó su presencia. Y se veía a mi hija claramente cómo había entrado a la sala y se fue directamente a su recámara ese mismo día. Ya después, cuando llegamos del hospital y que empezamos a preparar las cosas para los actos fúnebres y preparar su sepelio, informarle a la familia, a nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos, lo que había sucedido. Ya después de que pasó todo esto, quisimos recordar ese último momento de mi hija, pero lo más sorprendente, lo que nos dejó realmente impresionados, fue de que al volver a mirar las cámaras de seguridad, en ninguna cámara aparece mi hija, en ningún video aparece mi hija, en ningún video se mira, solamente se mira a su madre platicando con alguien, hablando con alguien, pero ya no se volvió a ver la silueta, ni la imagen, ni la figura de mi hija. Eso fue algo realmente que nos dejó muy impresionados, muy impactados, porque a mi hija unos pseudodelincuentes, porros, pseudoestudiantes que tuvieron diferencias entre ellos, se agarraron a balazos afuera de la institución y lamentablemente afuera de la escuela, al momento de que mi hija iba saliendo, 2 de esos impactos de arma de fuego le dieron a mi hija y fue lo que provocó que se la llevaran al hospital y en el hospital no resistiera y perdiera la vida. Yo no sé si esta historia sea paranormal o sea de miedo, de terror, de pánico, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es de que después de la muerte hay algo más allá de lo que uno pueda creer, porque a nosotros nos dejó muy impresionados el que mi hija, después de que había fallecido ya en el hospital, aún su alma, su espíritu, pudo llegar a la casa para hablar con su madre y que no se preocupara tanto. Honestamente, mi esposa fue algo que la dejó más que traumada y que hasta la fecha ya han pasado más de 10 años y no podemos superarlo aún. No hemos podido olvidar ese episodio que vivimos cuando mi hija sufrió ese terrible accidente. Todo esto fue algo que no podíamos creer, algo que no pudimos asimilar, que nos resultaba imposible el recordar, el pensar en todo esto que había pasado. Algo que vivimos y que en realidad no lo podíamos creer, pero que lo vivimos. Créanme o no, esta fue la historia que vivimos cuando perdimos a mi hija en ese lamentable accidente entre pseudoestudiantes, que para nosotros son delincuentes, y por falta de seguridad en la escuela, mi hija llevó las de perder. Hoy la seguimos recordando a mi hija como lo que era, como una estudiante, como una buena hija, y así la seguiremos recordando siempre. Muchas gracias.